Miren la pregunta que les estoy haciendo. Ya esto ustedes lo manejan desde morfofisiología. Lo único que les he preguntado, ¿cuál es el segmento más superior de la visión topográfica del cuerpo humano? La cabeza. Ya ustedes saben que la semana pasada también hemos estado viendo del segmento más corto del cuello, que se encarga de sostener a través de la musculatura que tenemos, tanto en la acción anterior, posterior, lateral. Entonces, la cabeza, como ustedes pueden ver, es el segmento más superior en toda la topografía anatómica del cuerpo humano. Cuando yo me refiero a la cabeza, recuerden ustedes que en la cabeza encontramos, aparte de estructura ósea, también encontramos en su interior elementos viscerales, sobre todo lo que ustedes aprendieron a reconocer en las primeras semanas, que es el sistema nervioso central. También vamos a encontrar musculatura a nivel de lo que vendría a ser la superficie, que va formando todo lo que es la estructura externa. Algunos otros elementos como el cuero cabelludo, los tejidos tegmentarios, como puede ser en este caso lo que es el cabello, elementos vasculonerviosos que encontramos aquí. Es decir, si nosotros complementamos toda esa estructura, ¿cuánto aproximadamente debe pesar una cabeza? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen ustedes que se para su cabecita más o menos todos los días tienen que aguantar su cuellito? 4 a 5 kilos promedio, ¿no? No hay que olvidar que también acá hay bastante cantidad de líquido sanguíneo, ¿no? O de sangre dentro del interior. Entonces, ya sabemos que esto se ubica en la parte más superior de la topografía del cuerpo humano y que está dividido en dos partes. La cabeza anatómicamente se divide en dos partes. ¿Cuáles son estas partes? Bóveda y cráneo. Fuerte y cráneo. ¿Y por qué se llama neurocráneo? Porque en su interior se aloja ¿quién? El sistema nervioso central. Y eso ustedes lo saben, ¿no? Parte del sistema nervioso central, porque recuerden que la médula espinal es parte del sistema nervioso, específicamente masa encefálica. ¿Y por qué se llama a la cara viscerocráneo? ¿Qué órganos? Díganme. La visión, en este caso, los ojos, los globos oculares, la mucosa, la lengua y órganos que tenemos ahí. Entonces, por eso que nosotros hablamos que anatómicamente la cabeza se divide en cráneo y cara. Y como ustedes ya manejan topografía y terminología anatómica, señorita, si yo le pregunto dónde se ubica el cráneo, dígame, ¿cuál es la ubicación anatómica del cráneo? En la parte superior del cuerpo. La parte superior del cuerpo. Porque yo del cuerpo puede estar acá. Hay que ser un poquito más específico, pero vamos bien, vamos bien. A ver, ¿alguien más que quiera complementar lo que ha dicho su compañera? La pregunta es, ¿dónde se ubica anatómicamente el cráneo? A ver, miren su cráneo, mírenlo, miren, ahí está. Doctor, en la cabeza, en su lado superior, en su lado más superior. Su lado más superior. En la zona posterior superior. La cabeza anatómicamente, que se divide en cráneo y cara, el cráneo se ubica en la parte supero-posterior de la cabeza. Por ende, entonces, ¿la cara dónde se ubica? Antero-inferior. Entonces ya tienen ustedes marcadamente cómo está ubicado topográficamente la ubicación de los elementos, cómo se divide la cabeza. Cráneo y cara. Hablar del cráneo, que también se le llama neurocráneo, ya saben ustedes por qué, a la cara o viscerocráneo, porque es también. Ahora, cuando hablamos del neurocráneo, ¿cuántos huesos conforman el neurocráneo? 8. ¿Cuáles son? Dos parietales. Dos occipitales. Entonces, empezamos primero a decir los pares, o pues dice pares completo y pares completo. A ver, vamos. Los parietales. Dos temporales. Esos son los únicos huesos pares. Huesos impares. El occipital, el frontal, el etmoides que se encuentra enclavado en la parte central y el esfenoides que se encuentra en la parte también, que se observa parte en sus porciones laterales. ¿Ok? Y a nivel de la cara, ¿cuántos huesos tenemos? 14. ¿Cuáles son? Pares y pares. A ver. ¿Qué huesos son estos? ¿Pares o impares? Pares. ¿Cuáles son? Nasales, o huesos propios de la nariz. Cigomáticas, pómulo-malares, también dos. Los lagrimales que se encuentran en la parte interna, entre la fosa ascendente del maxilar y también parte de lo que es, en este caso, la lámina orbitaria.
¿Qué más? Deltoides. Los palatinos. Los huesos palatinos que se observan en la base posterior de la bóveda palatina. ¿Qué más? Maxilares superiores. Maxilares superiores, que también son simétricos. ¿Qué más? Falta un par, que están ubicados en la nariz. Cornete. Los cornetes, aquí se observan estas láminas que parecen dos papitas ley pegadas en las paredes laterales o externas. Esos son los 6 huesos pares. Hasta ahí vamos 12. Pero faltan, dicen que son 14. ¿Cuáles son los otros? El boomer y la mandíbula. El vómer, sobre todo la mandíbula que se encuentra en la parte inferior de la cara, y el vómer que se encuentra dividiendo las fosas o las cavidades posteriores de las fosas nasales, denominadas las cuales. ¿Ok? Pero lo vamos a ver. Entonces ya sabemos que en el cráneo hay 8 huesos. Ya sabemos que en la cara hay 14 huesos. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos huesos existen en la cabeza? 29. ¿Por qué 29, señor? ¿Por qué? A ver, vamos, hijo. ¿Por qué según tu criterio, o lo que has aprendido, lo que has leído, tenemos 29 huesos a nivel de toda la cabeza? 26. ¿Por qué? Por el cornete superior y Cornete superior. medio que están en el medio. No, eso es parte de la estructura anatómica del hueso etmoides. 22. ¿Cuánto? 22. ¿Por qué 22, hijo? A ver. Porque los 8 son del viscerocráneo. Ya. Y los 14 son del neurocráneo. Ya. No, son 28. Ah. Y los huesos del oído son 3 a cada lado. Bueno, yunque, partido extremo. Entonces, no se vayan a confundir. A nivel de la cabeza tenemos 28 huesos. A nivel del cráneo, 8. A nivel de la cara tenemos 14. Y se complementa pues con los huesos, pequeños huesecillos que están ubicados dentro de lo que vendría a ser el oído medio. ¿Ok? Entonces, ya sabemos la estructura anatómica. Ahora, hijo, ¿puede pasar una tiza, por favor, que deje creo aquí en la mesita, por favor? La preocupación de su compañera es decir, ya sabemos que la cabeza anatómicamente se divide en cráneo y cara, ¿verdad? Ahora la preocupación es decir, esta porción supero posterior, que es el cráneo, a su vez también se divide en 2 partes. ¿Cuáles son estas 2 partes? La bóveda craneana. La bóveda craneana, calota o techo de la calavera, y la base del cráneo. Pero ojo, no solamente que yo agarre mi sierrita y empiece yo a cortar y separar. Sí lo separo, pero hay puntos anatómicos referenciales que hay que tomar en cuenta. Por eso es importante conocer todas las estructuras anatómicas que yo puedo observar. Si ustedes observan, estas son mis cavidades orbitarias, ¿verdad? Y las cavidades orbitarias están formadas tanto por huesos de la cara como huesos del cráneo, específicamente el hueso frontal. ¿Ok? Entonces, este es mi reborde supraorbitario, este es mi reborde infraorbitario, y si ustedes se dan cuenta, por encima del reborde supraorbitario hay una especie de prominencia que sobresale. Y anatómicamente, ¿alguien me puede decir cómo se llama? La glabela. No. Donde se encuentran anatómicamente ubicadas sus cejas, los arcos superciliares. Entonces, tengan como referencia. Yo ubiqué mis arcos superciliares, ubico mi referencia anatómica, trazo una línea recta por encima de ellos. Voy a dividir a mi cráneo en bóveda craneana y base del cráneo. Ya tengo mi referencia anatómica aquí, ahora voy lateralmente. Ustedes observan que en la parte posterior hay un elemento que sobresale. Y si ustedes se lo tocan, está marcadamente saliente en la parte posterior de la cabeza. No es que hayan nacido mal, todos tenemos esa prominencia. Eso se llama la protuberancia occipital externa. En el centro de esta protuberancia, yo ubico mi punto, siguiente punto anatómico. Ya tengo mis 2 puntos referenciales. Hacia adelante, por encima de los arcos superciliares, y por detrás, la protuberancia occipital. Entonces, trazo mi línea a ambos lados y ya tengo separado lo que es mi bóveda craneana y el base del cráneo. ¿Ok? ¿Y por qué tienen que seguir? Miren esta estructura, porque cuando ustedes le pregunten, ¿y qué huesos forman la bóveda craneana? Tienen que ver que esté conformado. ¿Por quién? El frontal. ¿Por quién? ¿Alguien? Hacia atrás, la porción escamosa del occipital. Pero también miren cómo pasa, recuerden, este es el hueso escamoso, el hueso temporal, pasa ligeramente por el borde superior de las escamas del temporal. ¿Ok?
Y miren, al esfenoides a veces casi ni lo toca, al ala mayor. Por eso es que cuando se pregunta, ¿y qué huesos forman la bóveda craneana? Está formado por una porción del frontal, por los parietales en su mayor parte, por la parte de la porción escamosa, pequeña porción escamosa del temporal, y también por la porción escamosa del hueso occipital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me permite yo poder separar y dividir hacia arriba bóveda craneana, hacia abajo base del cráneo. ¿Ok? Si yo quisiera reconocer, recuerden ustedes que a nivel del cráneo, recuerden ustedes por anatomía, nosotros funcionalmente las articulaciones se dividían en 3 grupos. ¿Cómo se dividían y por qué? Sinartrósica, diartrósica. ¿Qué quiere decir una articulación sin anfiartrósica? La diantrófica es cuando hay movimiento libre. ¿Ya? La anfi es cuando hay movimiento, pero está limitado. Limitado. Por ejemplo, las vértebras. Y la sinartrófica es cuando no hay movimiento. Ya. Entonces, miren la pregunta. A nivel del macizo craneofacial, ¿qué tipo de articulación tenemos? ¿O qué tipos de articulación tenemos? Recuerden que la articulación es la unión de uno o más huesos entre sí. La única diferencia es que en el cráneo a estas articulaciones se le denomina suturas. ¿Ok? Son articulaciones. Solo que estas suturas, como ustedes pueden ver, ¿cuál es la función? Engranar, proteger, porque es un elemento que protege. Entonces, ¿qué articulaciones según su función tenemos a nivel de este segmento superior? Sinartrósica. ¿Por qué sinartrósica? Porque, como te dijo, las fisuras no hay un movimiento. ¿Están todos de acuerdo? Pero permite que- Pregunto, ¿sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿y este hueso que baila? Y recuerden que es una de las principales articulaciones por su función. La mandíbula se une a la base del cráneo a través de la glena o cavidad glenoidea del hueso temporal. Y esa articulación que es importante para nosotros, para muchas funciones y actividades fisiológicas o trastornos o tratamientos, es el ATM, articulación temporomandibular. ¿Qué tipo de articulación es esta? Diartrósica. Todavía es diartrosia bicondilia, porque tiene 2 uniones específicas. Entonces, si nosotros queremos hablar, el 99% de las articulaciones del cráneo, sí, son sinartrósicas. Pero el único por ciento que lo da como una articulación diartrósica es el ATM, que es la unión de la mandíbula con el hueso temporal. ¿Ok? Y recordando, aquí, recuerden ustedes que todos los huesos se forman para proteger la bóveda craneana de suturas anatómicas. Quiere decir que estas suturas o articulaciones son las principales. Por ejemplo, esto que observo aquí, ¿cómo se llamará? Que conecta a este huesito que está al lado, la porción más saliente de la cara, malar o cigomático. ¿Y con quién se está articulando aquí? Con el temporal. Y forma una estructura anatómica importante, no porque el resto sea menos importante, sino por la función que tiene. El arco cigomático. Entonces el arco cigomático también tiene una unión, que es una sutura, ¿no? Que también se puede llamar articulación temporo-cigomática. Y ahora vamos a ver qué partes tiene esto. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver los tipos de articulaciones o suturas que vamos a encontrar sobre todo. Recuerden que en el cráneo adulto se observan suturas bien definidas. Sobre todo tenemos esta sutura que recorre de forma oblicua o curva a nivel de lo que vendría a ser al hueso frontal con los huesos parietales, que es la sutura coronaria. Y si yo quisiera darle un nombre, es la sutura frontoparietal. ¿Por qué? Porque aquí se unen ambos parietales. Puede ser frontoparietal izquierda o frontoparietal derecha. Esto si yo quiero ver, por ejemplo, si un paciente, de acuerdo a un trauma, presenta un trauma y radiográficamente dice, ¿dónde presenta su lesión? A nivel de la sutura frontoparietal del lado derecho-izquierdo. Específicamente en esta sutura, pues, en la parte media, superior, inferior. Pero si yo quiero hablar como una sola estructura, será la sutura coronaria, pues, simplemente. ¿Ok? Y lo mismo pasaría aquí. Miren esta sutura amplia que conecta sobre todo al hueso occipital con la porción superior de los huesos temporales y parietales. Esta es la sutura lamboidea.
También puede llamarla parieto occipital, ya sea derecha o izquierda, si es que se me hace específico. Pero cuando hablo de todo como sutura, es la sutura landudia. ¿Okay? Y la sutura sagital, algunos le llaman sutura biparietal o sutura interparietal, ¿no? Que está ubicado en la línea media del cráneo. Y aquí vamos a desglosar las diferentes suturas que encontramos. ¿Ok? ¿Está claro esto como primer elemento que observan ustedes? Entonces, miren, reconozcan esto: cavidades orbitarias, fosa nasal, cavidad oral, ya ustedes saben, hueso malar o cigomático, maxilar superior. En la parte media debe estar el tabique óseo nasal. Aquí se llama óseo porque ustedes no ven ninguna parte de cartílago. Óseo porque está formado hacia arriba por la lámina perpendicular del etmoides y hacia atrás se complementa con el hueso pómero. Ese es lo que vendría a ser el tabique óseo. Pero el tabique nasal, porque ustedes ven, el preparado acá no tiene nariz. La mayor parte de la nariz está formada por cartílago, solo tiene la base a nivel de lo que es los huesos propios de la nariz. ¿Ok? Entonces aquí sí, si nosotros queremos hablar del tabique nasal que ustedes tienen, sí está conformado por el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso pómero. El tabique nasal está formado por tres estructuras: los huesos y un cartílago. A nivel del cráneo solamente vamos a ver el tabique óseo, lámina perpendicular y el hueso pómero. ¿Ok? ¿Estamos bien, no? ¿Alguna pregunta? De bordes alveolares, ¿correcto? Bueno, esto ya lo vamos a describir cuando nos toque ver cara, sobre todo cada una de las partes. Conducto auditivo externo, agujero supraorbitario, reborde infraorbitario, agujero infraorbitario, todos los elementos que vamos a ver. Ahora sí nos vamos, señores, al preparado. Muy bien.